Hola, ¿cómo están? Soy Carola Canelo Figueroa. Hoy día 27 de julio del año 2023. Y si ustedes se fijan en la prensa, en la televisión y en la radio, la clase política lo que ha intentado hacer es que a la gente se le olvide el grave caso de corrupción de Revolución Democrática, del Frente Amplio, del desgobierno de Boric. Este caso de corrupción, que no solamente tiene ribetes de corrupción propiamente tal, sino que además de hechos que pueden revestir caracteres de delito penal. Y quiero leerles, para que haya completa comprensión, el artículo 8 de la Constitución, que demuestra que Boric, junto a sus ministros, pero Boric como presidente de la República, que ha designado a sus ministros que tienen responsabilidad política, todos ellos, junto al presidente, en esta red de corrupción de las fundaciones y convenios, que el ilícito constitucional en que incurre Boric consiste en infringir gravemente la Constitución y en particular el artículo 8 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 8 de la Constitución vigente? Artículo 8. El ejercicio de las funciones públicas. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares, o sea, un presidente de la República, cuando ejerce su función pública, lo obliga a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Boric, en el ejercicio de sus funciones públicas como presidente de la República, está obligado a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Entonces, fíjense en lo siguiente. La probidad, lo hemos hablado en otros videos, es un comportamiento que lo regula la ley y lo define como un comportamiento que en el ejercicio de las funciones públicas el funcionario público tiene que hacer prevalecer siempre el interés social, el interés común, el interés de la gente, el interés del pueblo, por sobre su interés particular, por sobre el interés de Revolución Democrática, por sobre el interés de Boric como un sujeto individual, por sobre el interés de Jackson como un operador político específico, por sobre el interés del Partido Comunista, por ejemplo, o cualquier otro interés que no sea de carácter social. Entonces, fíjense, la probidad, el principio de probidad, es un deber constitucional que tienen todos los funcionarios públicos. Y recalco esto, porque ustedes se van a dar cuenta que en la televisión especialmente, donde hay muchos operadores políticos, activistas, que inclusive se van degradando y pierden su calidad inclusive profesional, porque varios de ellos son profesionales universitarios, sin embargo no cumplen ni siquiera el rol periodístico. A veces uno inclusive ve colegas, abogados, que ni siquiera actúan como un abogado, que ni siquiera actúan como una abogada, sino que están realmente haciendo activismo político de tipo electoral sin consideración al derecho. Y van a escuchar de esas personas, para confundir a la gente, como que este tema de las fundaciones y los convenios fuera algo legal, como que fuera un tema de falta de ética, y no es así. Atención con esto. La ética es un estándar de conducta superior a lo constitucional y a lo legal. Cuando hablamos de un comportamiento ético, de un comportamiento bueno, estamos hablando de un estándar de conducta que es muy superior a lo que es el radier, la base de lo constitucional o de lo legal. Pero acá, cuando hablamos de la exigencia del principio de probidad en los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República y sus ministros, estamos hablando de algo jurídico, no estamos hablando de ética. Estamos hablando de algo jurídico que está en el artículo 8 de la Constitución.
que es una exigencia. Y por lo tanto es deber de los diputados acusar constitucionalmente y destituir en juicio político a Boric. Es el deber de los diputados hacer eso. Artículo, veamos las atribuciones de la Cámara de Diputados. Artículo 52 de la Constitución. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Número 2. Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. Es decir, es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Artículo 52, número 2, el de declarar, hacer una acusación constitucional. No menos de 10 diputados, no más de 20. ¿Y contra quién? Artículo 52, número 2, letra A, del presidente de la República. Entonces, cuando ustedes, como ciudadanos, como ciudadanas, miren el espectáculo de los operadores políticos y operadoras políticas de todos los colores, que critican este caso evidente de corrupción, el caso convenios, fundaciones, Frente Amplio, Revolución Democrática, Boric, Jackson y compañía, sepan ustedes que esos diputados y esas diputadas, mientras no acusen constitucionalmente a Boric, están en una flagrante infracción a la Constitución. No están cumpliendo sus deberes. O sea, no es aceptable escuchar críticas de diputados y de diputadas contra Boric, Jackson y compañía sin que esos diputados y diputadas formulen una acusación constitucional directamente contra Boric, que es el que tiene la responsabilidad política de haber designado a Jackson, de haber designado a Montes y haber montado políticamente esta estructura de corrupción a lo largo del país. ¿Cómo se puede declarar al lugar a esta acusación que formulan mínimo 10 diputados o 10 diputadas? Del presidente de la República por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o es otra hipótesis, que es la que yo pienso procede totalmente, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Boric se encuentra en absoluta infracción, abierta infracción, a la Constitución, al artículo 8 que impone el principio de probidad. Está a la vista eso. Y realmente no es sano para una sociedad tener que seguir aguantando un desgobierno corrupto y un Boric absolutamente corrupto que no está ejerciendo la más alta magistratura en beneficio de la sociedad, sino que lo está haciendo en beneficio de los partidos políticos que lo han ayudado en sus campañas, que se dedican a lucrar por ellos mismos en beneficio particular. Estos partidos políticos se han dedicado a ello. Por lo tanto, la solución política está dada. La Constitución Política de la República de Chile, que es del año 2005, léanla, infórmense, no acepten que les vengan a contar cuentos de que esta constitución es la constitución de Pinochet, porque eso es una ignorancia ya dolosa a esta altura. Léala. Si ustedes ven la constitución van a ver que esto está firmado por Ricardo Lagos Escobar, presidente de la República, año 2005. Y por lo tanto, que es un PPD socialista, los mismos que están en el gobierno hoy día, como Montes y otros, como Carolina Toá, que es del PPD, ¿se fijan? En realidad Boric no es más que un producto derivado de la nueva mayoría, la concertación más el Partido Comunista. La responsabilidad política existe, es evidente y por lo tanto hay que hacer que las instituciones funcionen. Y no es aceptable que la gente siga haciéndose la lesa, no es correcto eso,
y lo que hay que exigir totalmente es hacer efectiva la responsabilidad política de Boric en un juicio político. Y un segundo aspecto distinto, pero que es urgente también, es interponer las querellas penales contra todas las personas que puedan tener participación de tipo penal, como autores, cómplices o encubridores de esta red de que es posible que constituya delitos penales de fraude al fisco, de malversación de caudales públicos y otras figuras políticas. Y agreguen ustedes en los últimos días todos esos robos que han habido, robos que se han consumado, aunque después se encuentren computadores, pero fueron consumados esos robos, esos delitos penales que se han cometido para sacar medios de prueba, aunque las verdades se descubren igual a través de otras formas, así que hay otros medios de prueba que se pueden usar, pero esas figuras también son figuras delictivas adicionales que se deben investigar, el Ministerio Público las tiene que investigar y con fiscales adjuntos que no estén involucrados, que no tengan conflicto de interés de ninguna naturaleza, porque además podrían configurar, aparte de fraude al fisco, aparte de malversación de caudales públicos, aparte de algunas figuras de cohecho que puedan existir, también figuras de obstrucción a la justicia, aparte de los robos que han existido propiamente tal, que demuestran que el desgobierno de Boric es un desgobierno profundamente corrupto y que además tiene ribetes, está tocando los ribetes que tienen que ser resueltos en los tribunales, pero que tienen ribetes de una delincuencia desatada. Una delincuencia desatada, lo cual no es raro. No es raro, no nos hagamos los lesos, las chilenas, los chilenos. Recuerden quién es Boric. Recuerden que él tuvo ya problemas antes con la justicia. Recuerden a qué se dedicaba el padre y él en relación con propiedades millonarias que finalmente obtuvieron una cantidad enorme. No es raro esto. Y por lo tanto, yo creo que es el momento que estos dos cursos de acción se hagan carne, se concreten, juicio político y además todas las querellas penales que correspondan. Y recuerden que cualquier persona puede interponer esa acción popular de estos delitos que se cometan en su provincia, de estos delitos de corrupción como malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y todas las demás figuras penales que puedan existir. Yo encantada puedo ir a programas de televisión como el que están mencionando ustedes ahí, Sin Filtro, siempre que respeten mi calidad de independiente. Yo creo que es momento de que los independientes seamos respetados y que no nos coloquen en un lugar u otro, sobre todo cuando la clase política chilena, tanto la derecha, el centro y la izquierda, son profundamente corruptos. Entonces yo encantada puedo ir a un programa siempre que se respete mi calidad de independiente. Un abrazo gigante y que estén muy bien.